noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Blanca Chacondor. Estamos transmitiendo desde Salta, República Argentina. A través del Facebook Metafísica Sendero de Luz y a través también de nuestra página de YouTube Escuela Salta Jujuy Metafísica. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado la semana? Acabamos de ver en off, vamos a decir así, porque no lo vamos a subir a YouTube, pero si pueden busquen en YouTube el Royal Teton por Rubén Cedeño. Ustedes saben que estamos ya con las puertas abiertas de aquel lugar, aquel espacio físico por donde 60 millones de chispas divinas descendieron y fueron recibidas por el entonces Manú de la raza para iniciar nuestro proceso de evolución. Saben también que en estos tiempos nos presentamos ante esa magnificencia y realizamos ahí todos los proyectos, hacemos toda nuestra planificación anual. Si es obviamente escrita a mano, mucho mejor, la revisamos bien. Si nosotros queremos proyectos y planificaciones de cualquier índole, no tenemos más que concentrarnos y meditar en este tiempo, en ese rayo de luz que bajó, con la compañía o la ayuda, más que la compañía, de los Elohims y fundamentalmente del Arcángel Miguel como príncipe de los cielos, y elaboremos entonces todo aquello que nosotros queramos conseguir durante todo el año. Puede ser algo material, puede ser algo espiritual, pero no perdamos de vista que sí podemos hacerlo. Tiene que ser en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, ¿sí? Algún autos, casas, trabajos, grupos, abrir grupos espirituales, abrir grupos para dar metafísica. Creo que este año que está pasando ha sido un año muy particular, por lo tanto se puede decretar y planificar que definitivamente se destierra de la faz de la tierra, valga la redundancia, la situación por la que estamos atravesando. Lo que no quiere decir que tenemos que meditar profundamente y que estos son tiempos de un pensamiento profundo interior, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar con nuestra actividad normal y regular. Hemos cambiado, no hemos cambiado, sino que la actividad que teníamos que hacer ayer la estamos dando hoy, ¿sí? La estamos realizando hoy. Estamos viendo en realidad del ciclo esotérico los temas que corresponden a la unión de dos trinidades, que ya la habíamos visto la semana pasada. ¿Qué es la Trinidad? Es, cuando el Divino Uno o el Logos Cósmico se diversifica como la Santísima Trinidad. Es lo que en el catolicismo se conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo entonces todo en el universo de una constitución trina, voluntad, sabiduría y amor. Y esta constitución trina es lo que se conoce como la Santísima Trinidad, que tiene dos partes. Y recuerden, en el símbolo del pacto, que nosotros los hemos estado viendo y lo estamos revisando, que tiene dos tridentes y tiene una cruz en el medio. Cada una de estas partes
corresponde entonces a un estado de conciencia. Habíamos visto en la semana pasada el espíritu, que el espíritu en realidad es la suprema realidad del ser humano y que es conocida como la divina mónada. Este espíritu es la todopoderosa presencia de Dios. Ajá. A ver, bien, Diana, ya vemos entonces qué es lo que podemos hacer. Ya vemos, Mariana. Vamos a ver, no tiene nada que ver esto. No sé si acá está todo bien, Mariana. En este momento está todo bien. Bien, ok. Mira vos, bien, vamos a continuar entonces. Que estábamos repasando un poquito lo que hemos dado en las actividades. Bien, muchísimas gracias, Mariana, por avisar. Habíamos dicho entonces que el espíritu es la divina mónada, es la perfección. Muchas gracias. Es el real ser. Es la perfección. Es la perfección. Ahora, ¿cuál es el problema de la divina mónada? ¿Cuál es el problema de esta divina mónada? Que ya vamos a ver cómo realiza su tarea de evolución. La divina mónada como tal no tiene autoconciencia de sí misma, por lo tanto va a utilizar nuestros vehículos inferiores, es decir, el cuaternario inferior, la personalidad, para tomar conciencia. Y ese es el trabajo que nosotros, digamos, tenemos que hacer a lo largo de nuestras corrientes de vida. Y sabemos también, en definitiva, que si bien nosotros somos individualidades, estas individualidades son un estado de conciencia también, que en un momento de este proceso del descenso de la mónada ocurre para que uno pueda manifestarse en el plano físico, que es para que esa chispa pueda manifestarse en el plano más denso, que es el plano de la materia. Ahora bien, hoy vamos a ver de manera particular el alma divina. ¿Qué vendría a ser el alma divina? Hola, Normita, buenas noches. En realidad, nosotros podemos apreciar, podemos ver lo que es el espíritu trino. Este espíritu trino, cuya esencialidad, se repite en cada uno de los estados de conciencia, en cada una de las condiciones en las que nosotros nos manifestamos dentro o en la que todo el universo en realidad se manifiesta dentro de lo que es el esquema de evolución. Nosotros cuando hablamos del esquema de evolución estamos hablando específicamente de nuestro esquema de evolución, porque hay tantos otros esquemas de evolución cuantos logos cósmicos existan. Y el logos cósmico dentro de nuestro esquema de evolución es el logos cósmico del sensible señor Sirio. Si hay alguna pregunta que podamos ir realizando, si quieren ir realizando, pueden hacerlo. ¿Recuerdan ustedes que qué importante era que cada uno de los estudiantes desarrolle ese estado de conciencia de Chitta Vritti Nirodha, que es vivir en esa imperturbabilidad? Es ese estado de conciencia de la imperturbabilidad para que uno pueda ir desarrollando todos estos aspectos y fundamentalmente para que uno manifieste definitivamente
la esencia divina. Y para poder manifestar la esencia divina, he ahí la necesariedad de ese estado de conciencia, de imperturbabilidad eterna, de la existencia pura e imperturbable, para que podamos escuchar, en definitiva, la voz del silencio. Habíamos visto también que en el sendero de regeneración, nosotros, ¿qué hacemos? Reunificamos la personalidad como primer paso, la personalidad con el alma. Ese es el primer paso, ese es el sendero de regeneración, la personalidad, la materia más densa o materia más sutil dentro de lo que es la personalidad, con el Santo Cristo propio, con el alma espiritual. ¿Y cómo hacemos? Ahí sí recordamos los 8 pasos de los Yoga Sutra de Patanjali. Ahí también recordamos las 4 nobles verdades del maestro Gautama Buda, ¿sí? Entonces, todas estas enseñanzas, todo esto que nosotros hemos venido aprendiendo en todo este tiempo, tiene un objetivo. El objetivo final es la unidad, es la unión, es la comunión con el verdadero ser. Bien. Entonces, como chispas divinas en evolución, venimos de ese gran sol espiritual central, 60, cientos de miles de millones, porque recuerden que, bueno, se baja o se desciende a nuestro esquema de evolución. ¿Qué es un esquema de evolución? El esquema de evolución es el desarrollo organizado del descenso o involución de la mónada. Es un desarrollo organizado. Recuerden que el orden como aspecto del primer rayo es fundamental para que uno pueda desarrollar todos estos aspectos y para que uno pueda ser esa perfección. ¿Hacia dónde? Hacia los planos de manifestación de las mónadas o divinas presencias yo soy, que emanan de ese gran sol espiritual central y que van a desenvolver en el proceso la autoconciencia, la autoconciencia, falta con, del yo soy de lo que yo soy. Porque recuerden que nosotros venimos sin esa autoconciencia. En un momento determinado, lo que se adquiere, lo primero que se adquiere es la conciencia o la autoconciencia de la individualidad, pero no se adquiere, pero digamos, es como que si se corriera o si se estableciera un velo de la autoconciencia de lo que en realidad yo soy. Y los 7 aspectos de Dios, para luego regresar en ese proceso que acabamos de hablar de él, en ese proceso de regeneración, o que en otros términos podría decir, para ingresar en ese proceso de religar, que es lo que a mí me permite la religión, cualquiera. Ustedes saben que la metafísica no es una religión y que en realidad corresponde al estudio de la espiritualidad. Entonces, sabemos que a través de este proceso y del estudio y de la práctica, lo que se hace es religar, volver a ligar. ¿Y por qué es necesario? Para luego entonces regresar en el proceso de evolución a donde emanaron y ahí ya convertidas en soles. Por eso la importancia del estudio de todas estas enseñanzas, porque como nosotros sabemos, el cuaternario inferior, nuestra personalidad, es un vehículo y la única manera que nosotros tenemos de
de la realización de ese regreso, de ese sendero de regeneración, de religar, es a través de nuestra personalidad. Es la única manera que nosotros tenemos de regresar en el proceso de evolución de donde emanamos, pero ya convertidos en otro estado de conciencia. Entonces, provenimos de ese logos cósmico, ¿sí? Compartimos esa esencialidad trina, esa esencialidad de aquel de donde provenimos, conformando, ¿sí? Conformando una individualidad. Y en esa individualidad, entonces, ¿de qué en realidad está conformada? ¿Cómo hace ese proceso de materialización? Ese proceso de materialización lo vemos y lo hemos visto incluso en metafísica avanzada, lo realiza atravesando por distintos estados de conciencia. Estados de conciencia que, digamos, ocurre de la siguiente manera. En el día cósmico, en un principio, en el Manvantara, ¿sí? Cuando hay pralaya o noche cósmica, recordemos, en realidad no se sabe qué hay, porque todo es oscuridad. Y siempre a un día cósmico le sigue necesariamente una noche cósmica. Considerémoslo, como no sabemos de qué se trata, que podría llegar a ser un proceso o un tiempo de introspección. Un proceso o un tiempo de introspección. Cuando viene nuevamente el Manvantara, y cuando aún no se habían conformado los planos de manifestación, la divina mónada, ¿qué es en definitiva? La divina mónada es un ente virginal, es decir, un ente con un estado de pureza tal que no existen calificaciones, que no existe absolutamente nada más que el ser dentro de sí mismo. Y como mónada es una existencia unitaria e indivisa. ¿Recuerdan esa actividad que nosotros hemos visto, en la cual trajimos a colación algún ensayo, obviamente con toda humildad lo digo, un ensayo de Leibniz, el autor Leibniz, autor de la monadología, que habla que la mónada es una sustancia simple, es además una sustancia unitaria y una sustancia además indivisa. Lo hemos visto en la actividad anterior, que por un principio de vibración y por el estado de vibración, comienza entonces a atraer, porque la mónada es energía, comienza a atraer y se comienzan a dar entonces ya esos estados de manifestación. Ahora bien, a medida que esa mónada divina, ese ente virginal, avanza en la expansión del cosmos, se fueron conformando los 7 planos de manifestación. Los 7 planos de manifestación, ¿con ayuda de quién? Con ayuda, ¿se acuerdan? En esa actividad de metafísica avanzada la hemos visto, con la ayuda de las jerarquías creadoras, que eran 7 las jerarquías creadoras. Si ustedes me la pueden recordar, les voy a agradecer, porque esto va a significar necesariamente entonces que estamos en una actividad de un ida y vuelta y que es necesario. Entonces, vamos a ver cómo
digamos, esa divina mónada que atraviesa esos planos de manifestación, se va a, o va a crear en realidad lo que se llaman átomos permanentes, que esos átomos permanentes son los que en definitiva, bien, los 7 Elohim, muy bien, los 7 arcángeles, ¿quién más? Pero primero, los 7 arcángeles, bien, vamos a ir de a poco y vamos a continuar, Mariana, para que podamos entonces, es necesario que ustedes repasen, por favor, los 5 directores elementales, perfecto, los cuatro, tenés razón, los 4 directores. ¿Quiénes son los 4 directores? Son Peler y Virgo, Neptuno y Lunara, ¿quién más? Vamos, chicas, vamos, desempolven todo de sus, ahí está, en el recuerdo está. Bueno, vamos a continuar. Los 5 Dhyani Budas, que los Dhyani Budas ahora van a tener una actividad muy, muy especial en este momento en el que nosotros vamos a comenzar Aries y Toro. Muy bien, vamos a seguir adelante. Los 5 Dhyani Budas, que son parte de la jerarquía espiritual, van a tener un rol, un papel muy, muy importante en este estadio de las enseñanzas que vamos a ver. Entonces, nosotros estamos diciendo que con la ayuda de las jerarquías creadoras, la divina mónada, como ente virginal, entonces, se autoconstruye, por decirlo así, 3 átomos permanentes. Pero vamos a ver. Periodos, ¿cuáles son los periodos de todo esquema de evolución? Son fundamentalmente 2. Un primer periodo que es el llamado el descenso de la mónada. Hasta aquí vamos bien, entonces con esto vamos a ir completando la información. Un primer periodo entonces que es un periodo de involución, o en realidad es un periodo de descenso, ¿sí? Que es la etapa en que las presencias yo soy, las mónadas divinas, esos entes virginales, descienden a las vibraciones más densas para adquirir autoconciencia. ¿Y cómo van a adquirir autoconciencia? Solamente vivenciando y aprendiendo, ¿sí? Entonces, primero adquieren autoconciencia y después recién, en otro momento, adquieren la conciencia de lo que en realidad, de su verdadero ser. Entonces, descienden estas divinas mónadas. Y en este proceso, ¿para qué? Para adquirir esa autoconciencia. Y la única manera de adquirir la autoconciencia es a través de la vivencia, de la experiencia y del aprendizaje. El otro periodo es el periodo que se llama de evolución, pero también podemos llamarlo de ascenso, que es el periodo ya durante el cual la personalidad, porque ya está conformada, digamos, aquella primera etapa de involución, en este periodo de evolución, la personalidad es un adminículo o un vehículo de la mónada, ¿sí? Asciende, ya va tomando, ya no se trata solamente de la autoconciencia de su propia individualidad, sino de que se va tomando conciencia que ella ya es parte de un todo. ¿Y para qué? Para fundirse finalmente con la fuente original de toda vida, o el gran sol espiritual. Este ascenso, ¿cómo es que uno culmina una de estas etapas? En realidad, una de estas etapas va a culminar siendo un sol dentro de un logos cósmico. Bien.
Esta vendría a ser la primera etapa de el esquema de evolución, que es el proceso del descenso de la mónada, en donde llega, ¿no es cierto?, a conformarse en este descenso, en todo este periodo, digamos, la mónada divina, la chispa en evolución, esta gran energía, solamente tiene, digamos, conciencia de su individualidad. Y podríamos decirlo de esta manera, y es impelida a ese descenso como una necesidad de esa individualidad en la que después esta mónada se va a dar cuenta, esta chispa, esta energía, se va a dar cuenta en realidad de lo que verdaderamente es. Mientras tanto, realiza esa tarea, esa primera tarea, para adquirir una autoconciencia, pero a su vez manifestación en todos los planos de manifestación. Y va a pasar por todos los estados de la materia para poder adquirir conciencia de todos los estados de la materia, para que después pueda reunir, en una sola, para que pueda reunir después en sí misma todos esos estados de conciencia y conformar primero la personalidad. Desciende entonces hasta el plano más denso, hasta el plano más sólido, que es hasta conformar la envoltura física, y esta envoltura física lo hace por medio del reino animal. Y es así que concreta en este estado, ¿no es cierto?, concreta su estado de conciencia más denso. Ahora, ¿por qué es necesario que la mónada llegue a este estado de conciencia más denso? Porque de otra manera le hubiera sido imposible el cumplimiento del plan divino de perfección. En realidad, no podría haber realizado el descenso en el mismo estado de vibración y de conciencia desde el cual emanó, simplemente porque hubiera estallado. Entonces, se conforma, cuando llega a este primer estado de conciencia y a esta envoltura física, lo que se llama un alma grupal mineral. En realidad, en este estado de conciencia, esa mónada, esa chispa divina, va captando información, porque obviamente va realizando, va siendo como una esponjita, porque es necesario que esto lo realice la mónada para después continuar, en cumplimiento de este plan. Y va captando todo tipo de información. Ahora, ¿cómo es transmitida esta información? ¿Cómo capta esta información? La capta a través de un hilo conductor que se denomina el cordón plateado. Ya lo vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo cómo se fusiona este cordón plateado, que viene desde el gran como un pequeño hilo que ingresa, en lo más profundo de su ser, y va
va creando ese, digamos, ese estado de conciencia, que en este caso es un estado de conciencia mineral. Tenemos que pensar, y acá voy un poquito, quiero ir un poquito a la anterior, a esto. Yo quiero a veces pensar cuál sería dentro de esta historia del universo que es tan ejemplificadora, es tan práctica. Acá la mónada, tenemos que pensar que el mundo, que el universo, no es el mismo en este estado de conciencia que en este estado de conciencia. No es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que pensar y ponernos en cuál es el estado de conciencia, cuáles son las condiciones de este tiempo, eones. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, formación de protones, neutrones, inflación cósmica, desaparición de la antimateria, formación de estrellas y galaxias. Pero nosotros veamos dentro de lo que es este esquema tan práctico y tratemos de hacer una proyección, digamos, mental de las condiciones planetarias en este estado y de las condiciones planetarias en este estado. Y que, en definitiva, la era de la materia, fíjense, es a partir de este punto. Y que las plantas, o que la conciencia mineral, si se quiere, la conciencia, imagínense que en este estado de conciencia, en este último periodo, recién estamos en la formación de átomos. Y en este tiempo de la formación de átomos, nosotros recién estamos creando conciencia mineral. Bien. En ese estado la mónada aprende a constituir todo lo que es sólido. En ese estado de evolución aprende a constituir todo lo que es sólido, ¿sí? Es fundamental esta etapa de aprendizaje, porque esta etapa de aprendizaje, de aprender a constituir y sostener todo lo que es sólido, es fundamental para que se pueda sostener dentro del cuerpo físico una constitución orgánica, constitución ósea y una constitución muscular. Entonces, vamos a continuar adelante. Ese es el primer aprendizaje, ¿sí? Creando así un alma grupal mineral. Continúa en este ascenso y recuerden que adentro de esa gran flecha va a haber siempre un pequeño hilo que es el cordón plateado y que es el que va a llevar la información de la esencialidad. Luego entonces de que el alma grupal mineral cumple la función en este estado de conciencia de capturar el aprendizaje de lo que tenía que saber del estado de conciencia sólido, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se pueda sostener la constitución orgánica, física y ósea y muscular de la personalidad, pero no solamente nosotros realizamos esa actividad, sino también todo lo que nos rodea. Entonces, se realiza ese primer aprendizaje y la divina mónada, dentro de su plano de luz, hace un traslado de energía a otro estado de conciencia, porque comienza a reconocer su vitalidad
o a construir más que a reconocer, a construir su vitalidad, construyendo entonces una envoltura vital. ¿Cómo se lo construye? A través de las tres leyes, a través de la ley de rechazo, la ley de cohesión, la ley de atracción, la ley que después nosotros vamos a verla en otras actividades más adelante. Y ahí ya adquiere una, digamos, un alma grupal vegetal. Captura ahí el aprendizaje de poseer un cuerpo etérico, ya es más sutil que la primera etapa, es más sutil, ya no es tan denso. Pero que es fundamental, porque eso es lo que le va a manejar toda su vitalidad. Toda la vitalidad del cuerpo físico es lo que le va a manejar esa envoltura vital que es tan fundamental. ¿Y a qué aprende? Aprende a la repetición, aprende a la asimilación, a la excreción, a la reproducción, por medio justamente de la actividad de la repetición, ¿sí? Ya comienza a adquirir memoria y hace, digamos, circular sustancias dentro de sí misma, como por ejemplo en todo reino vegetal, por ejemplo la clorofila. La repetición la podemos observar en la manifestación de las semillas que contienen las plantas. La excreción nosotros la podemos ver manifestada en la exhalación, por ejemplo, de oxígeno, la inhalación en las mismas plantas de dióxido de carbono, por ejemplo. Es decir, que ya su función, la función de esa chispa divina va siendo más, ya tiene otro grado de evolución más y ya tiene conciencia de otro estadio de conciencia que es el plano etérico. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve la adquisición de este estado de conciencia? Por ejemplo, nos sirve para poder tener sangre circulando. ¿Sí? Bien. Continúa esa divina mónada en su proceso de ascenso y toma conciencia de construye una estructura emocional por medio del reino animal y ahí ya toma conciencia un alma grupal animal. En este alma grupal animal continúa su evolución hasta producirse lo que se llama un punto de encuentro. En este punto de encuentro, la divina mónada digamos, se prepara para sostener en los planos inferiores, es decir, en su cuaternario inferior, en el cuerpo físico, etérico, astral y mental, el tridente inferior, que ya lo vamos a ir viendo, ya se prepara a sostener otro estado de conciencia. Un estado de conciencia que no solamente tiene que ver
con la conciencia de su individualización como es la que venía realizando hasta ahora, sino que tiene que ver con la conciencia de la común unión con algo que es, digamos, un todo, que es más grande, podríamos decirlo, en términos físicos. Entonces, desarrolla esta actividad y conciencia que no solamente le va a conformar su personalidad en este punto de encuentro, sino que también le va a hacer percibir un estado de conciencia de comunicación más plena. Y este estado de conciencia y comunicación más plena se produce frente a un hecho que se llama el gran momento. Recordemos que hasta aquí esa divina mónada venía trayendo como un hilito finito en todo su proceso ese ímpetu que la impelía al descenso y que la impedía a su evolución y a su ascenso. Pero justamente cuando llega a este punto de encuentro, dentro de lo que es la envoltura mental, que en este estadio se produce el sostenimiento simultáneo de todos estos planos inferiores en los cuales la divina mónada ha venido trabajando. Va entonces por dentro de ese, vamos a decirle, camino, un haz de luz muy pequeño. En este punto se produce un ensanchamiento. Se produce un ensanchamiento de ese cordón plateado. Entonces vamos viéndolo, se produce entonces en ese preciso instante un ensanchamiento de ese cordón plateado. Quiero explicar esta imagen, porque en realidad cuando nosotros vemos esta flecha que baja, en realidad es ya el estado de conciencia o el estado de la mónada en el cual ya está ascendiendo. Y esto hay que entenderlo y meditarlo muchísimo. Cuando la mónada va descendiendo, va manteniendo siempre el cordón plateado, que es un hilito, hasta llegar a ese punto de encuentro con entre el plano mental inferior y el plano mental superior. Ahí se produce un punto de encuentro. La energía que viene de arriba hacia abajo se ensancha. Entonces, cuando veamos en este esquema, digamos, que estoy mostrando, quiero que sigamos comprendiendo que nosotros vamos descendiendo, pero esa energía, ese haz de luz, sigue bajando a través del chakra de la coronilla, del Sahasrara.
para que entendamos bien cómo está esto dibujado y para que podamos comprender el punto de encuentro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar entonces. Bien. Ese gran momento entonces se produce a través del cordón plateado y se produce justamente ¿en qué momento? Se produce en el momento exacto en el que la fuerza de la personalidad del cuaternario inferior entonces asciende, que es el proceso que viene realizando, hasta conformar un gran punto de luz, un gran punto de luz blanco, absolutamente blanco, con un estado de vibración altísimo. Es en este estado de evolución en el que las jerarquías creadoras adquieren el rol de proporcionar todo lo necesario hasta conseguir que la humanidad sintiera la presencia en sí misma y se salvara de las miserias del renacimiento. Yo tengo que pensar, viendo esto obviamente, que este proceso del descenso, lo que se le llamó la caída del hombre, el desconocimiento de las leyes universales, ha producido un dolor tan tremendo que yo creo que fue necesario reforzar tanto el trabajo de las jerarquías creadoras, pero que de todas maneras existía un cierto grado de proceso, entre comillas, doloroso o de sufrimiento frente a la pérdida de esa conciencia en el ser. La soledad que tiene que haber sentido esa divina mónada para llegar hasta la materia más densa, la creación de esa personalidad, de ese cuerpo físico, etérico, emocional y mental que tiene que haber sido un tremendo esfuerzo, obviamente necesita de la ayuda de algo más para que no solamente pueda concretarse, sino también para que uno pueda continuar el camino. Mira, Mariana, la pregunta es si el descenso le provoca sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento se produce desde el momento en que se toma conciencia de que no se ha concienciado el ser. Tanto el descenso de la mónada como el ascenso es parte del plan, es parte, digamos, de un esquema de evolución. Pero también recordemos que en ese descenso y al adquirir la autoconciencia de la individualidad, digamos, pierde conciencia de aquello a lo que realmente pertenece. Y es lo que tiene que volver la mónada a rescatar
en algún momento para poder volver al camino de la ascensión, para poder en realidad volver, lo que se dice en el catolicismo, para poder volver al Padre. El sufrimiento, creo que lo habla perfectamente el maestro Gautama Buda, es el mal uso que se hizo de la energía. Quizás si las energías del descenso hubieran sido a los efectos de manifestar los 7 aspectos divinos, cumplir el plan divino de perfección, etcétera, 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 bueno, perfecto. Al producirse la caída, ahí se produce entonces la causa del sufrimiento. Pero no es menos cierto que este proceso, desde, digamos, al que tiene que, en el ascenso, al que tiene que concienciar el ser, y ahí tiene que haber un gran trabajo. Y aquí es fundamental la ayuda de las jerarquías creadoras. Entonces, en este estado de evolución, en el que las jerarquías creadoras adquieren el rol, a ellas proporcionan todo lo necesario hasta conseguir que la humanidad sienta la presencia en sí misma. Es religar, es el religar y salvarse de esta manera de las miserias del renacimiento. ¿Vamos bien? Bien. La esencia suprema de la luz está representada en Amida Buda, que es uno de los 5 Dhyani Budas de las jerarquías creadoras. La luz infinita del esplendor sin límites. Así es, este es Amida Buda, también conocido con el nombre de Amitabha. Se hizo presente en este preciso punto del que nosotros estamos hablando, del plano mental, como la esencia luz entre la mónada y ese incipiente triple vehículo inferior. ¿Y cómo se hace presente? ¿De qué manera se hace presente? Como en forma de una cruz energética. Por eso es tan fundamental el reconocimiento de estos seres de luz, que en definitiva con su energía o a través de su energía nos ayudan a volver a tomar conciencia de lo que realmente somos. Cuando nosotros estamos hablando de la mónada, y esto quiero que quede claro, no estamos hablando, digamos, no estamos hablando de, ¿cómo les puedo decir? No sé, de la Charo, no, estamos hablando de cada uno de nosotros. Este es el proceso en realidad que hemos realizado cada uno de nosotros hace eones. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Decíamos que la esencia de esta suprema luz está representada entonces en Amida Buda, que es uno de los 5 Dhyani Budas de las jerarquías creadoras. Recordemos que los 5 Dhyani Budas son los que, no sé si ustedes recuerdan que sí lo hemos visto, cada uno de los 5 Dhyani Budas es el, digamos, creador, por decirlo en alguna forma, de cada uno de los 5 sentidos. O rige, digamos, cada uno de los 5 sentidos dentro del ser humano. Amida es la luz infinita del esplendor sin límites y es también conocido como Amitabha. Se hizo presente entonces en este punto del plano mental, cuando es como si la divina mónada se distribuyera, sí, no podríamos hablar de dividirse porque sabemos que la mónada en sí es indivisible,
pero sí emanan entonces esos tres estados, esos tres, esos tres planos emanan, esos tres planos de esa gran luz, emanan estos tres planos que juntos conforman un haz de luz tremendo, de color blanco. Bien, esta es la esencia suprema de luz y está representada en Amida Buda, que es uno de los 5 Dhyani Budas y que es conocido también como Amitabha. ¿Sí? Esta suprema luz, entonces, se hace presente en este punto del plano mental superior. Se hace presente, digamos, en este punto del plano mental como la esencia de luz. Es como diciéndome, vos tenés una esencia y esa esencia es la luz. ¿Y a dónde, digamos, se instala desde el punto de vista de la conciencia o a dónde se instala en lo que nosotros reconocemos como los 7 planos? Es entre, entonces, el plano mental superior, el plano búdico y el plano átmico, que forman un triángulo que es la gran luz. Y que a su vez, ¿no es cierto?, es esa luz o esa suprema luz la que nos va a ser transmitida a nosotros en ese ensanchamiento que se produce en el cordón plateado, para que nosotros podamos recibir en nuestro cuaternario inferior, podamos percibir esa esencialidad. Por eso nosotros decimos que la personalidad, entonces, es un vehículo. Y al percibir esa suprema luz a través de ese cordón plateado, podemos comenzar a concienciar entonces que somos ese todo. Comenzamos entonces a concienciar el verdadero ser. Con la ayuda o con el auxilio, podríamos decir, entonces, de esa gran energía que es Amida Buda. El ser yo soy, podríamos decir, yo soy la luz infinita del esplendor sin límites, para que se manifieste en mí esa suprema luz y la conciencia. Yo soy la luz infinita del esplendor sin límites, para que se conciencie en mí el real ser, lo que yo verdaderamente soy. Bien. Ay, disculpen, ahí le escribía, le puse, tiene un errorcito. Bien. Habíamos visto, perdonen que vuelva un minutito atrás, entonces. Habíamos visto que se produce esa gran luz, entonces, esa tremenda luz, esa suprema luz, que no tenía colores. Y comienza a vislumbrarse desde esa suprema luz que es percibida por nosotros a través del cordón plateado, energía con forma de pétalos de loto. Esa energía va
construyendo de tal manera, esa energía va trabajando, vamos a decir, de tal manera que se manifiesta como si fuera un loto. Y dentro de ese loto se percibe una joya, que es la esencia de la conciencia de la mónada en el plano mental superior. Esta joya contiene los 3 átomos maestros de los cuerpos permanentes, de los cuerpos átmico, búdico y mental superior de la divina mónada virginal. Y a su vez, cuando se conforma, esta es, entonces, acá vemos representar esa fuerza, esa energía que emana desde nuestra personalidad, impeliendo hacia el ascenso, impeliendo hacia arriba, ese estado de conciencia de mayor vibración. Entonces se va como a juntar, vamos a decir así, ¿sí? Con esa otra gran fuerza, ¿sí? Que desciende por nuestro cordón, por el cordón plateado, entonces conformándose un gran rayo de luz, pero que es una luz de color blanca, que se la va a ver como si fueran pétalos de un loto, ¿sí? Que es de color blanca y que no tiene luz, y que es lo que va a conformar en definitiva entonces, y en el centro se va a advertir entonces lo que se llama la joya del loto, que es la esencia de la conciencia de la mónada. Los niveles de vibración de esta joya del loto, los niveles de vibración del centro de este loto, podríamos decirlo, que recordemos que el loto no es más que el movimiento, que es la vibración de la energía, y que de acuerdo a determinado ritmo y a determinada vibración va produciendo determinado color, determinado olor, y que es así como se van conformando los rayos. Entonces se va a conformar esta joya en el loto, esos tres, digamos, esos tres pétalos, que son los pétalos que serían de color azul, dorado y rosa. Esa es la joya del loto. Bien. Es lo que conocemos como el Triratna. El Triratna, que sería, son 3 fulgurantes gemas, ¿sí? Que son el zafiro azul, sol, el del centro es el topacio dorado, sol, y la última es la rosa de Francia, rosada, sol. Esto, en definitiva, entonces, es el alma divina representada por la cruz central del símbolo del propósito del pacto. Y es de donde surge nuestro cuerpo causal. Ese banco espiritual en el que nosotros tenemos acreditadas todas las vivencias de nuestras corrientes de vida, y es nuestro crédito espiritual.
vamos a dar por concluido acá. Saben que todas estas enseñanzas son, digamos, tenemos libros que son de apoyo, que en este caso lo voy a poner del otro lado para que no se lo vea al revés. Es el libro Esoterismo de la Metafísica, el tomo 1, que es de Antropogénesis. Estamos dentro del ciclo esotérico. Y bueno, vamos a ver, gracias Mariana, qué actividad tan linda hoy. Vamos a ver entonces de ver cómo nos acomodamos en esta semana, porque el viernes es 25, viernes 25, viernes 24 de Navidad. Vamos a ir publicando y difundiendo las distintas actividades que está haciendo el grupo en cabeza de Rubén Cedeño para compartir con ellos también. No se olviden de... Gracias Mariana, muchísimas gracias. Recuerden de realizar la carta de Navidad, la vamos a subir ahora, Mariana, si podemos subir la carta de Navidad al Facebook. Recuerden que están abiertas las puertas del Royal Teton para que nosotros podamos realizar la planificación anual. Y que bueno, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo durante la semana. Ya voy a ver cómo vamos a organizar las actividades, porque tenemos 2 fines de semana para compartir en otras actividades. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima semana.